un poco sobre un tema que estuve viendo, lo que son las jornadas de entrenamiento de medios de comunicación en el Instituto Misión, y estuvieron dando algunas charlas sobre medios de comunicación, charlas sobre lo que es el diseño, cuál es el papel de la iglesia en los medios de comunicación, y todas estas cosas fueron de mucha bendición, de verdad, y quería compartir con ustedes un poco de lo que aprendí. Sobre todo al final de lo que fue esta jornada, se habló de algo que hizo un especial impacto en mi vida, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y para eso vamos a irnos a Mateo 14, del 13 al 21, nueva traducción viviente. Bueno, chicos, leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Más adelante en el versículo 15 dice: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, versículo 16, eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, les respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Bueno, ponerles un poco en contexto de lo que se hablaba en lo que es la jornada de misión. Al final hablaba de lo que Dios pone en nosotros, o el don que Dios puso en nosotros, y cómo a veces nosotros no lo valoramos lo suficiente, o no lo vemos tan grande como realmente es delante de los ojos de Dios. Entonces yo le quise poner como título a esta pequeña como reflexión: en Cristo es suficiente. Y es que muchas veces nosotros pensamos que los dones que Dios nos da o los talentos que tenemos no son tan valiosos o no son tan relevantes para nuestro servicio o para nuestra vida. Por ejemplo, si Dios te hizo una persona que eres muy amistosa, una persona que le gusta animar a los demás, ¿cómo puede eso ayudar en la iglesia? ¿Cómo puede eso ayudar en la sociedad, en la comunidad? ¿Cómo puedo hacer o tomar ese talento que Dios puso en mí para bendecir a otras personas? Muchas veces nosotros nos miramos o nos vamos y nos comparamos con otras personas y decimos, bueno, yo no estoy allá en el altar, entonces tal vez mi talento no es tan grande como el que la persona que está allá. Y realmente no es así. En Dios todos nuestros talentos, todos los dones son importantes. Y bueno, voy a dividir esta pequeña reflexión en 3 puntos principales. El primero es: no menosprecies lo que tienes. Muchas veces nosotros, como decía, menospreciamos lo que tenemos, primeramente nosotros mismos al compararnos con otras personas, y a veces también por escuchar las opiniones de otras personas. Juan 6, en el versículo 9, es lo mismo que leímos, pero en el libro de Juan, que dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Esto fue lo que le dijeron los discípulos a Jesús cuando él preguntó qué tienen. Denle ustedes de comer a las personas, y eran muchísima gente, y ellos decían, pero son un montón de personas, y este niño que está aquí, lo único que tiene son 5 panes, 2 pescados, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es eso para tanta gente? Es nada. Y muchas veces las personas que nos rodean pueden llegar a hablar cosas sobre nosotros y decir lo que tú tienes no es tan valioso, o lo que hay en tus manos no es tanto comparado a lo que necesitamos. Y lo importante aquí es tomar en cuenta que no debemos nunca menospreciar lo que Dios pone en nuestras manos, porque es valioso en Él. Tenemos que tener en cuenta de que en las manos de Dios las cosas que Él pone en nosotros no son pequeñas, son cosas grandes. Como segundo punto tenemos presentarlo ante Jesús, y eso lo vemos en el versículo 18 que dice: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Presentar como sinónimo tiene el dar, el ofrecer, el entregar. ¿Y por qué es necesario que nosotros presentemos ante Jesús ese don que tenemos o ese talento?
debido a que terminamos desperdiciándolo, no utilizando bien lo que el Señor nos dio por hacerlo a nuestra manera. Por eso es necesario que cada cosa que tengamos, cada don que el Señor ponga en nosotros tomemos el tiempo de que lo primero que sea al momento de recibirlo sea presentarlo delante de Dios. Esto me hacía pensar, imagínense esto, nosotros venimos y le pedimos, Señor, multiplica esto que yo tengo o haz lo que sea más grande, pero ¿de qué vale que el Señor haga más grande tu talento cuando ni siquiera teniendo lo que tienes en tus manos lo sabes utilizar? Es como con la fe. Muchas veces le pedimos al Señor que nos dé más fe, pero realmente dice la palabra que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, o sea, saben que el grano de mostaza es la semilla más pequeña en toda la tierra, y no sabemos utilizar eso, ¿para qué vamos a pedir más? Necesitamos aprender a valorar lo que hay en nuestras manos, aquello que podemos ver pequeño, esa semilla de mostaza que tal vez es súper chiquita, pero es necesario que aprendamos que es valioso y que realmente tiene una trascendencia. Como último punto, es ser agradecido. Eso lo podemos ver en el versículo 19. Dice la palabra que el Señor agradeció por los panes y los peces, que Él los bendijo y que luego fueron multiplicados. Entonces, en la adoración, el área de la adoración, nosotros como adoradores es necesario que entendamos que el agradecimiento en la adoración es algo fundamental. El agradecimiento es lo que abre las puertas del cielo para que nosotros podamos pasar. Y es importante ser agradecidos en cada cosa, incluso lo que veamos como minúsculo, incluso lo que veamos como pequeños, debemos ser agradecidos, aprender a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, gracias porque esta mañana me permitiste levantarme. Señor, gracias porque puedo tomarme un café, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Es esencial para nosotros que como cristianos aprendamos a poder agradecer a Dios en cada una de las áreas, por nuestra familia, por nuestro alimento y sobre todo en base de lo que estamos hablando, por los dones que Él nos da, que aunque a veces podamos verlos como si realmente no tuviesen valor, que veamos y le pidamos por un momento, Señor, yo te pido que me ayudes a ver este talento y este don que me entregaste como tú lo viste, como tú lo estás viendo, que veas el verdadero valor. Les cuento un poco, yo cuando comencé con el diseño gráfico, fue hace ya algunos años, pero al inicio no tenía tanto conocimiento, no tenía tanta experiencia como la tengo ahora. Y recuerdo que hubo una persona que creyó en mí, hubo una persona que decidió apostar por lo que el Señor había entregado en mis manos y dijo, bueno, yo voy a entregar esto en tus manos y yo decía, pero ¿cómo voy a poder yo ser capaz de llevar esto, de hacer esto que me están pidiendo si realmente mi talento no es grande? Bueno, yo en ese momento solamente era una estudiante de secundaria. La persona que me lo pedía era una diseñadora gráfica que estaba realmente capacitada, que tenía los conocimientos. Y yo me sentía nada, sentía que mi talento delante de lo que esa persona podía hacer no se comparaba, que era súper pequeño y que bueno, no iba a ser la mayor diferencia, que lo que yo pudiese hacer como diseñadora no iba a tener tanto impacto como podía hacerlo ella, que era una persona que tenía el conocimiento, tenía la teoría, tenía la práctica, tenía la experiencia. Pero yo en ese momento, incluso sin saber estos fundamentos, yo en ese momento tomé la actitud de, bueno, ok, esto que está en mis manos es valioso, aunque yo lo vea pequeño, esto es algo que va a trascender. Lo presenté adelante de Jesús, le dije, Señor, yo te quiero servir con mi talento, yo te quiero servir con lo que tú entregaste en mis manos y te doy las gracias porque tú lo pusiste, Señor, porque sé que no viene de mí, sino que viene de ti. Y luego, eso que yo presenté delante del Señor, Él lo multiplicó. Él mismo se encargó de multiplicarlo y con el pasar de los años ahora tengo mucha más experiencia, mucho más conocimiento e incluso tengo la oportunidad de compartir lo que yo sé con otras personas, de poder capacitar a otras personas para poder servir a través de su talento, no solamente en el área de diseño, sino también en el área de adoración, en el área del poder servir con los niños y diferentes áreas que nosotros tenemos. Cada talento y cada don que tengamos vamos a ponerlo al servicio. Otro ejemplo que podría ser es si tú eres bueno enseñando a otras personas, ya sea en tu escuela, ya sea en tu universidad, en tu trabajo, lo que tú sabes, no te quedes con eso, siempre está dispuesto a darle a las demás personas y eso verás que habrá una gran diferencia y además es una manera en la cual tú puedes manifestar a Dios en el lugar en el cual Él te ha plantado. Y bueno, chicos,
quiero que recuerden, y esto es una frase que me quedó de lo que hablaron en la jornada de entrenamiento, y es que lo que tienes en tus manos es suficiente para alimentar a multitudes. Este niño, o sea, me causa mucha impresión porque era un niño, me imagino, un niño de 9 años, que iba a pensar él que los 5 panes y los 2 peces que tenía en sus manos iban a terminar alimentando, como dice acá, más de 5.000 hombres, sin incluir a los niños y a las mujeres. O sea, era un montón de gente, y lo que él tenía en sus manos, delante de los ojos de Dios, fue suficiente. Y eso es la palabra que yo te quiero dar el día de hoy. En Jesús, en Cristo, es suficiente lo que hay en tus manos para alimentar a multitudes, para alimentar a generaciones. Solamente es necesario que tú te atrevas a creer en lo que Dios ya habló de ti, que tú te atrevas a creer en la palabra de verdad que Él ya Jesús habló sobre ti, que puedas poner en tus manos lo que Él te entregó, que puedas ver el real valor que hay en lo que Él puso en tus manos, y que seas agradecido con el talento y el don que el Señor puso en ti. Y bueno, esa es la palabra del día de hoy, chicos. Espero de verdad que los bendiga. No se queden con esta palabra, compártanlas con otra persona. Sean de aquellas personas que apuestan por ver el potencial en los demás. Sean de aquellos que siempre buscan ver lo mejor en otras personas y que no menosprecian lo que el Señor entrega en sus manos. Esos panes y esos peces que hay en tus manos, así sean 2 o 3, serán los panes y los peces que el Señor utilizará para alimentar a multitudes. Cuando tú te atrevas a dar ese paso, a presentarlo delante de Él, a ser agradecido y a ver el real valor que hay. Bueno, chicos, espero que les bendiga mucho esta palabra y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.